Uno de los temas que ha atravesado por completo esta semana tiene que ver con el mega DNU que anunció el miércoles por la noche Javier Milei y que fue publicado un ratito después y que ahora, claro, le espera un largo camino en el Congreso. Así que queremos entender bien efectivamente qué es lo que va a pasar allí, a nivel parlamentario. Así que lo vamos a saludar a José Ángel Di Mauro, él es periodista y director de parlamentario.com, un portal que justamente tiene que ver con toda la actividad parlamentaria, así que quién mejor que él para explicarnos todo lo que puede llegar a ocurrir en los próximos días. Sabe mucho de todo lo que pasa en los pasillos del Congreso, así que lo saludamos. ¿Cómo estás, José Ángel? Mucho gusto. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Un gusto saludarte. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días? Sabemos que, a nivel institucional hay un plazo de días para que el jefe de gabinete haga llegar a nivel oficial, ¿no? El DNU, la comisión bicameral, que todavía tiene que terminar de conformarse, ¿no? Pueda actuar. ¿Qué es lo que ves que puede llegar a ocurrir? Y sobre todo, ¿cuánto puede llegar a demorarse? Porque hasta que las cámaras no se expresen al respecto, el DNU tiene rango de ley. Hay muchas posibilidades que pueden suceder en este caso, inédito realmente, pero no tan inédito. En esto, respecto a este el mega DNU que ha mandado el gobierno nacional, en principio, digamos todo. La verdad es que los tiempos que establece la Constitución, que son de 10 días para enviarlo al Parlamento, a la comisión, después tiene 10 días para reunirse la comisión, después tiene que mandarlo a las cámaras, a cualquiera de las dos cámaras, y tiene que tratarlo prontamente las cámaras. Ninguno de esos plazos que son los que establece la Constitución, la verdad, ninguno se cumple en general. Claro. Hay un detalle, por ejemplo, ejemplificador. La comisión de DNU no se reúne desde hace 2 años. Hay 100 decretos de necesidad de urgencia de la administración de Alberto Fernández que no han sido tratados. La última vez que se reunió, en realidad, fue hace un año la comisión de DNU, 10 minutos, pero fue para constituir autoridades, para tratar perdón temas, que te interrumpa. Esto es clave decirlo, porque es importante que la gente entienda esto por lo que vos mencionás. No es que, la comisión bicameral y el Congreso tienen la potestad de rechazarlo o no, pero no es que es obligatorio que sí o sí tengan que expedirse al respecto, porque evidentemente hubo muchos DNU sobre los cuales el Congreso no se expidió. La verdad que es obligatorio, lo establece. Pero no lo han hecho. Pero no pasa nada. La pregunta es esa, ¿por qué no termina sucediendo si en la Constitución dice que el Congreso tiene que expedirse? Porque no pasa nada. Y claro. Porque en realidad a los gobiernos de turno le conviene que pase lo que sucede en estos casos, que no se mala. No es lo que va a suceder con este DNU, porque está toda la lupa y toda la mira puesta sobre él, y le estamos siguiendo todos los pasos a ver qué es lo que sucede. Entonces hay una presión hasta social para ver qué pasos sigue en el Congreso de la Nación. Pero, de todas maneras, este gobierno, como todos, va a tratar de hacer lo imposible para que, en todo caso, por un lado uno puede pensar, bueno, le conviene no mandarlo al Congreso, que no llegue al recinto, que pase la comisión bicameral, pero que no llegue al recinto después, que es algo que ha sucedido muchas veces. Hay que tener muy en cuenta lo que pasó con otro gobierno en minoría, que fue el de Mauricio Macri. Que fue el primer gobierno en minoría en ambas cámaras en 100 años. Este es el gobierno de más minoría tiene la mitad de lo que tenía Macri en las dos cámaras. Tiene 37 diputados, Macri tenía 87. Tiene 7 senadores, Macri tenía 15. Así arrancaron. Después tenía más, pero nunca tuvo mayoría, obviamente. En el caso ese hay que tener en cuenta que Macri tenía una de las alternativas del tema de los DNU, la usó bastante, pero no le resultó fácil, sencillo, no fue una cuestión que le saliera todo de maravillas con ese tema, porque
tocó sudar mucho con ese tema, se lo rechazaron en algunas cámaras. Claro. O sea, nunca se cumplió el tema de que nunca a ningún gobierno le rechazaron en las dos cámaras. Es un proyecto y que fue derogado por el Congreso de la Nación, que es una norma que no la estableció este gobierno, no la estableció Macri, no la estableció Alberto Fernández, la estableció el gobierno kirchnerista para sí mismo. Claro. Justamente lo hicieron en 2006. Cristina Kirchner era senadora entonces y hizo una ley que es la 26.122, que es la que rige el tema, y establece esa doble, que te tienen que rechazar en las dos cámaras como para que se caiga un DNU. Claro. Esto es muy difícil, pero es muy difícil para gobiernos que tengan mayoría o casi. Para gobiernos que tienen mucha minoría, como es es muy sencillo que te lo rechacen. Claro. O sea que yo le voy a hacer recomendaciones a esta administración. Por ejemplo, no abuse que no abuse de los decretos, porque después las pasa mal. Porque si un gobierno piensa que bueno, no lo mando al Congreso y chau. Se lo pueden tomar igual porque tienen la obligación de tomarlo las cámaras. Si no lo trató, supongamos que pasa esto, que la comisión bicameral no se reúne nunca, no lo trata nunca, bueno, puede imponer per se una de las cámaras para tratarlo. Si se consigue una mayoría especial, se puede abocar a tratarlo en el recinto y te lo pueden llegar a rechazar una cámara, después te lo rechaza la otra, tranquilamente. Claro. La comisión bicameral en particular, porque muchos dicen, bueno, quién va a tener, se tiene que constituir, eso es un tema, a ver quién tiene mayoría, es importante tener la mayoría, es importante tener la presidencia en este momento que tantos números están ajustados porque el voto del presidente vale doble, pero lo que puede llegar a pasar que te la rechacen, que lo que se vote dentro de la comisión bicameral sea un dictamen de rechazo. No importa, o sea, lo que haga la comisión bicameral es nada, no importa, porque después llega al recinto y ahí es lo que vale, te lo aprueben o te lo rechacen. Claro, a Macri le votaron en contra un montón de proyectos. Sí. Me acuerdo de reforma laboral, extinción de dominio, ¿no? Esas habían sido algunas, ¿puede ser? Si en ese caso eran leyes, pero DNU sí les rechazaban mucho. Muchas iniciativas y tuvo muchos problemas con ese tema y tuvo un mega decreto, que era lo que yo te decía y que es lo que ahí yo no sé qué va a hacer este gobierno, pero sí le voy a recomendar qué es lo que tendría que hacer. Hacer lo que hizo Macri cuando fue allá por 2018, presentaron un proyecto, un mega decreto que tenía 140 modificaciones. Era muy grande, modificaba 19 leyes y decretos, o sea, no era tan grande como este. Claro. Lo presentaron, la oposición puso el grito en el cielo, dijeron que no, que era un avasallamiento, todo lo que se está diciendo ahora, un avasallamiento del Congreso, era gobernar por decreto, bla, 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 todo eso. Lo mandaron finalmente, y lo que tenía a favor era que la comisión bicameral sabían que iban a tener un número favorable, así todo salió empatado en la comisión bicameral. Desempató el presidente, que era el radical Naidenov. Que tiene voto doble, ¿no? Así es, y entonces al aprobarse eso, bueno, ya está, tiene el dictamen, pero todavía le faltaba pasar por el Congreso. Pero el mismo día que se aprobó que se votó el dictamen de mayoría a favor de este decreto, ¿qué es lo que sucedió? Ese mismo día, Naidenov anunció que iban a mandar no uno, sino 3 proyectos que iban a reemplazar ese megaproyecto. Claro. Eso fue lo que anunció, y que era porque fue a pedido de todo el mundo. O sea, una vez que le dijeron, mire, mándenlo por decreto porque así no, mándenlo por ley porque así no, ¿qué es lo que le están pidiendo desde la oposición? Bueno, eso te iba a decir, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿no? Hay mucha gente desde la oposición e incluso algunos dentro de Juntos por el Cambio que están planteando esto, ¿no? Que el gobierno o el Estado necesita reformas, pero que lo correcto sería hacerlo enviando un paquete de leyes. Y esto te lo pregunto, recordemos, estamos hablando con José Ángel Di Mauro, es periodista que trabaja hace muchos años en el ámbito parlamentario y por ende conoces muy bien los pasillos. ¿Cuál es el clima que hay hoy, ¿no? en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, después de que se conoció, ¿no? que Javier Milei estaba enviando este decreto que incluye
tantas reformas que muchos dicen, no, esto tendría que haber sido por ley. ¿Qué clima hay hoy en el Congreso? Y hay un clima de muchas críticas, es un clima adverso hacia el oficialismo por esta actitud. O sea, y de todas maneras, donde más existen críticas, obviamente es la oposiciones, la de Unión por la Patria, sí. Pero en los otros sectores, o sea, el PRO está, digamos, a favor, o sea, avala esta iniciativa de La Libertad Avanza, pero entre los dos, La Libertad Avanza y el PRO, en la Cámara de Diputados son 74, les faltan como 50 todavía votos para eso. Entonces, el tema es los radicales, y los radicales no coinciden en el fondo, pero no en la forma. Entonces eso es lo que se están pidiendo. Y justamente, al coincidir en el fondo, pero no en las formas, esta forma o este método por el cual optó Javier Milei, ¿se le puede volver en contra? Es decir, por haber ido directo por la vía del decreto, ¿se le puede volver en contra a la hora de negociar en el Congreso? Totalmente. Lo que yo creo, entonces, ahí es lo que yo creo que tendría que llegar a ser, lo que me parece que debería hacer, pero no sabemos si es lo que se va a terminar haciendo, es que deje pasar el tiempo, que mantenga este decreto vigente, y que dentro de algunas semanas, o un par de semanas, que haga lo que hizo Macri en 2018, que termine transformando ese decreto en tres proyectos de ley, y que llegue con el aval y el acuerdo de que se los van a aprobar. ¿Qué fue lo que sucedió con Macri en 2018? Claro. Macri finalmente mandó tres proyectos, y esos tres proyectos fueron aprobados y con mayorías amplias. En marzo, no es que pasó un año ni nada, o sea, el decreto lo había mandado en enero, en marzo se terminó aprobando. Pero claro, ese mismo día, por imposición de la oposición, querían rechazarle, darse el lujo de propinarle una derrota al oficialismo, rechazándole por lo menos formalmente el decreto que había mandado, porque seguía teniendo vigencia. Y bueno, se quedó sin quórum en la sesión y no pudieron hacerlo. Pero finalmente lo que uno sugeriría y lo que debería hacer es mantener el decreto, mantenerlo vigente, y en determinado momento decir, bueno, como una concesión, desde tu debilidad, pero transformarla en concesión, esa debilidad es conceder la posibilidad de transformarlo no en una ley, sino en varias leyes, claro, y que en el camino, seguramente, en el camino al recinto, que tendría que ser rápido, alguna ley se te va a caer, algún artículo se te va a caer, pero este decreto tiene más de 300 leyes, digamos, o modificaciones. Que apruebes 200 es un exitazo, que te caigan 100 en el camino. Que apruebes 100 ya es un montón. Sí, totalmente. Y por lo menos, porque aparte después uno dice, si fuera tan fácil, o sea, gobernar por decreto, y bueno, lo hubieran hecho, lo harían todos. Claro. No es fácil. No, tiene consecuencias, obviamente, sí. Obviamente, y en el caso insisto en poner el ejemplo de Macri, porque es el único gobierno en minoría en las dos cámaras, y que sirve como ejemplo para este gobierno que también está en minoría en las dos cámaras. El gobierno de Macri, lo que podía haber hecho, por ejemplo, la reforma laboral, la podía haber hecho por decreto, de alguna manera, pero claro, lo malquistaba con Pichetto en el Senado, y después no iba a poder meter ni una ley. Claro. Porque si vos rompés, quemás los puentes, después no podés negociar. Claro, en ese sentido, eso es algo que tiene que tener muy en cuenta este gobierno. José Ángel, interesantísimo escucharte para entender todo lo que puede llegar a pasar en el Congreso, que va a ser un factor clave por estos días. Te agradecemos mucho por este contacto. Un gusto, chao. Un saludo. José Ángel Di Mauro, periodista especializado en cuestiones parlamentarias. El Congreso, por supuesto, lo decíamos recién, es factor clave en los próximos días a partir del decreto que ha emitido Javier Milei, y también a partir de varias medidas que ya adelantó, seguramente se vendrán en los próximos días.